Ñoquis hechos con conejo, sí, y los sirvo con una crema templada de espárragos tan fina que podrías beberla en copa de vino. Mira esto. Vamos a empezar con los espárragos. Los pelamos. Cogemos un par de centímetros por debajo las yemas y los vamos pelando con un pelador. Con cuidado, son delicados, se rompen de enseguida. Estas pieles las vamos a guardar porque con ellas vamos a hacer el caldo base para luego hervir los espárragos. Aparte de pelar los espárragos, los vamos a cortar por la parte inferior un par de centímetros, que es la base leñosa, es una base muy dura que luego no nos sirve para comer. Esa también la guardamos, que la haremos servir para el caldo. Lo envolvemos en un paño, en un papel húmedo y lo guardamos en la nevera. El siguiente paso, como ya hemos comentado, es hacer el caldo base para luego hervir los espárragos. En una olla le he puesto una rodaja de limón y unas ramas de perejil. El limón nos aporta una punta de acidez que nos va muy bien y el perejil nos aporta frescura. Además, los dos elementos impiden la oxidación. Nada de sal. Lo ponemos al fuego, medio, tapado, y lo hervimos 20 minutos también tapado. Una vez hecho esto, lo colamos y tendremos hecho ya el caldo de base donde herviremos los espárragos. Bien, ahora toca hervir los espárragos. Ponemos el caldo en una ollita plana y le añadimos sal, azúcar y un poco de mantequilla. Cuando el agua hierve, colocamos los espárragos. Es bueno hacerlo en una olla que quepan todos sin que estén unos encima de los otros. Así se cuecen por igual. Entonces, tapamos la olla y lo dejamos hervir solo 2 minutos. Cuando han pasado estos 2 minutos, apagamos el fuego. Volvemos a tapar y con el fuego apagado los dejamos acabar de cocer en el caldo caliente 15 minutos. Los retiramos y los enfriamos. Ahora, una vez fríos, es la hora de separar las puntas del resto del espárrago. Venga, por fin, vamos a hacer la crema. Lo primero que vamos a hacer es picar muy fino el puerro y la cebolla. Si te está gustando el vídeo, danos un like, suscríbete. Un pequeño gesto tuyo representa mucho para nosotros. Muchas gracias. Ponemos en una olla un poco de mantequilla y un poco de aceite de oliva. Le añadimos el puerro y cebolla picado y lo rehogamos un minutito, que transparente. Y ahora le añadimos los trocitos de espárragos. Las puntas las hemos guardado para servir el plato. Y veis que también le añado el caldo que hemos hecho de la cocción del espárrago. Lo tapamos y a fuego suave lo dejamos hervir 20 minutos. Transcurrido el tiempo, apagamos el fuego y le añadimos un par de ramas de perejil. Yo también le he añadido un poco de copos de puré de patata para darle un poco de ligazón. Normalmente le añado chantana, pero en casa es difícil de encontrar chantana. Por lo tanto, hacer servir lo que podáis, lo que tengáis. Al final, nata para dar suavidad, rectificar de sal y añadir los aromáticos. Una vez lista la crema y aromatizada, es el momento de triturarla con el Turmix, que nos quede bien fina. Una vez está triturada, la pasamos por un colador, por un chino o por el colador que queráis. Con el Turmix apuraréis mucho más, os hará mucho más, pero a vuestro gusto, a vuestra comodidad. Una vez la he pasado por el Turmix, con una espátula de goma acabo de hacer bajar la crema que me queda en el chino. Ahora es el momento de rectificar otra vez de sal, por si acaso. Vamos a cocer las judías. Lo primero que hacemos es sacarles las puntas, tanto de arriba, de abajo, superior e inferior. Y con las puntas fuera, y con un pelador, sacamos el hilito que tienen en el lateral, como podéis ver en el vídeo, que nos queden bien limpias. Ahora las partimos por la mitad y las cortamos en una juliana fina. Mientras hemos puesto un agua con abundante sal a hervir. Cuando hierve el agua, echamos las judías que tenemos cortadas y las dejamos hervir 2 minutos, no más. Inmediatamente las refrescamos con agua y con hielo. Así la clorofila se fija y quedan bien de color. Vamos a por los ñoquis entre comillas de conejo. Como veis, tengo unos lomos de conejo bien pulidos de grasa, de pieles, y los parto a trozos. Tiene que estar muy fríos. Todo esto tiene que estar muy frío porque ahora lo vamos a triturar. Una vez está partido, si no está suficiente frío, lo enfriáis un poco en el congelador. Cuando esté helado, lo ponéis en una trituradora, junto con la nata, la clara de huevo
y una mezcla que voy a echar de sal y pimienta. Y lo trituramos muy fino. Una vez lo tenemos triturado, lo pasamos por un tamiz. Esto es opcional, queda más fina. Si no tenéis tamiz, pues si está bien triturado la ponéis directamente en la manga y la volvéis a poner en el refrigerador que esté bien fría. He puesto un caldo de verduras a calentar. Si no tenéis, poner agua. A calentar, no hervir, por eso he medido la temperatura. Una vez el caldo está a unos 90 grados y a fuego muy bajito, vamos echando estos falsos ñoquis. Es decir, tienen la forma de ñoqui, pero no llevan ni patata, ni harina, ni yema de huevo. Los vamos cortando y los vamos echando ahí. Veis que también he añadido un buque de hierbas. Simplemente es un buque de perejil y tomillo limón. Los movéis sin tocar, para que no se pegue. Y al cabo de un par de minutos ya estarán cocidos. Lo retiráis. Este caldo lo podéis guardar para una sopa buenísima. Y al final, todo cobra vida. En un plato sopero ponemos los ñoquis de conejo que hemos calentado con un poco de crema para que no se secaran. Por encima, las puntas de espárragos. Las he puesto naturales, las podéis dorar un poco para que tengan color. También colocamos como un nido de judía verde. Y ahora, para dar notas florales, les vamos a añadir un pétalo o unos pétalos de flores comestibles y un poco de perejil que os he dicho que combina muy bien con los espárragos. Servimos la crema delante. Espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Gracias.